Marcel escribe su diario metafísico en los años 30, en donde el tipo se ponía a pensar, a meditar sobre aquello que somos, sobre las grandes preguntas trascendentales. Y bueno, y no llegaba a demasiadas conclusiones como llegó Descartes, que alcanza un principio a partir del cual todo lo demás tiene una explicación o, digamos, bueno, el pienso luego existo. Marcel llega a algo un poco más tímido, de menor vuelo, pero para mí es sustancial y radical. Él dice en un momento que, cuando se pregunta ¿qué somos?, y tira una definición que es: somos aquello que no es un repertorio. Somos aquello que no puede definirse ni en un currículum vitae, ni en un perfil de LinkedIn o Facebook, para entender actualmente los modos que tenemos de identificarnos y de mostrarnos. Marcel dice que aquello que somos no es un predicado, y quizás entender el predicado de acuerdo a como lo hemos aprendido en el colegio en lengua, en donde hay un sujeto, un verbo y algo que hace, algo que tiene, algo que es, que seguramente van a hablar de ese sujeto, pero Marcel dice que somos lo que no es eso, lo que no es un predicado. Entonces, bueno, ¿qué somos? Y ahí va Marcel en sus meditaciones metafísicas y se encuentra con que de repente él recibe la carta de un amigo en tiempos en donde no hay correo electrónico, no hay internet, y en la Europa de aquella época se estilaba mucho escribir correspondencia, las cartas. Él recibe una carta de un amigo que se encontraba de viaje y le cuenta a Marcel que, entre otras cosas, había visitado tal y cual ciudad, que había conocido a tal y tal persona, y Marcel la leía atentamente, pero hasta ahí en el plano de lo que es la información. Quizás viene bien pensar cuando algún amigo, algún familiar se encuentra de viaje y nos manda el relato de los lugares que recorre. Uno a lo sumo se pone contento porque este amigo esté viviendo esas experiencias y le puede hasta parecer genial, ¿no? Pero probablemente no nos conmovamos por esas experiencias del otro. Y Marcel venía leyendo la carta de su amigo tal cual como eso, como información, qué bueno, qué bárbaro, qué suerte que tuvo, hasta que de golpe se encuentra con el sentido profundo de esa carta, que no era contarle los viajes y los lugares que conoció, sino que le dice una confesión y le dice: querido amigo, estoy perdido. Le hace una confesión de su estado de ánimo, que dice Marcel que en ese momento, como por una especie de milagro, él es sacado de la información, de la lógica de la información. Él es sacado de la lógica de los predicados, de la lógica de aquello que podemos describir y poner en palabras, para encontrarse en la emoción con una nueva realidad que él explica como en nosotros. Entonces, ese yo que escribe esa carta y este Marcel, digamos, aislados y unidos por esa información, de repente se produce ese milagro en donde se alcanza en nosotros, ¿no? Marcel se ve conmovido, se siente emocionado porque lo quiere a su amigo y evidentemente esas palabras le llegan internamente. Marcel, con este análisis, que probablemente no le ha merecido ni un premio Nobel ni un reconocimiento como algunos creemos que debió haber merecido, dice algo mucho más fuerte todavía. Dice que solo el amor es un conocimiento real. Es una frase que puede pasar desapercibida, pero creo que es muy fuerte. En un tiempo y en una sociedad con una tradición muy apoyada en la ciencia, en el racionalismo, en donde por conocimiento se entiende algo que no tiene nada que ver con lo subjetivo, por conocimiento se entiende algo que es a partir de una hipótesis, viendo si se cumple esa hipótesis y verificando innumerable cantidad de veces que las cosas se produzcan de determinada manera, eso es conocimiento, ¿no? Marcel dice, no siendo, digamos, no descuidando las bases de nuestra cultura occidental y de nuestra formación, dice, solo el amor es un conocimiento real. ¿Y por qué el amor? Porque solo a partir del amor rompemos la dualidad, rompemos la división de ese yo y otro yo aislados para entrar en la lógica que muy bien describe Martin Buber del yo y tú. Solo el amor permite el yo y tú, que si bien son dos palabras, bueno,
ser el yo y tú, que es la palabra básica, ¿no? No es el yo, ese que piensa, que ve qué cosas son experiencias reales en su vida. Es el yo y tú. Y bueno, Carlos Díaz tiene una frase genial que dice, jugando con todo este juego de Descartes, dice, altruificarme soy. Creo que no es menor. Y por ejemplo, dice Marcel, a propósito, que el ser a quien yo amo no tiene cualidades para mí. Y esto te deja, por lo menos a mí me deja pensando mucho, me permite llegar a algunos análisis que me resultan, por lo menos a mi persona, interesantes, ¿no? ¿Cómo eso de que el ser a quien yo amo no tiene cualidades para mí? Si yo puedo contarle a cualquiera sobre mis amigos, sobre mis familiares, lo que él dice es que cuando el amor como conocimiento real lo experimentamos, vemos al otro como un todo. No podemos ver a ese a quien yo amo por sus partes. Generalmente cuando conocemos a alguien, nos preguntan qué te pareció, enseguida decimos, enumeramos, calificamos, rotulamos. Por ejemplo, tratando de bajar estas frases de Marcela a mi vida, cuando pienso en mi hijo, Estanislao, difícilmente puedo describirlo. O sí, en el trabajo te preguntan, che, ¿cómo anda Tani? ¿Qué es de su vida? Y uno, por ser simpático, por ser cordial y porque, digamos, a uno le gusta transmitir las cosas que son importantes, ¿no? Entonces cuento anécdotas, cuento gracias, cosas que para mí son, digamos, son vitales, cosas que a mí me conmueven, y después de contarlas, me siento inmediatamente, sin que el otro se dé cuenta, como un tarado, porque evidentemente tomo conocimiento, me doy cuenta de que al otro no le llega ni un poquito eso, ¿no? Que para mí me conmueve, ¿no? Entonces ahí veo como que, si bien puedo describirlo, ese ser a quien yo amo no tiene cualidades para mí es un todo. Yo no sé si es un genio, si es habilidoso en algo, ¿no? Algunas habilidades tiene también. Pero yo lo veo como un todo. Y creo que eso es algo que es bastante ilustrativo en tiempos en donde, por ejemplo, cada uno de nosotros, me parece normal, ¿no? Que para ser en esta sociedad, en este tiempo, en este mundo, es como que necesitamos identificarnos con algo, con alguien, y nos vamos un poco creyendo esa historia. Y no es mentira, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta en el mundo laboral uno quiere posicionarse, entonces va construyendo su perfil y se lo va creyendo, ¿no? Para venderse de la mejor manera, en el buen sentido. Marcel dice que eso está bien, es normal, pero de golpe quizás se trataba de mí y no me daba cuenta, dice. Entonces, bueno, ¿qué significa todo este gran dilema que estoy planteando sobre quiénes somos y que no somos, eso que son cualidades, descripciones? Eso que Carlos Díaz también dice, que si yo te amo por tu profunda inteligencia o por tu belleza, te estoy rebajando, porque el amor del todo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que vivimos en un tiempo donde hay dos lógicas bastante marcadas, que se pueden entender, por un lado, la lógica de la utilidad y del provecho, y por otro, la lógica de la persona. A veces corremos el riesgo de confundir al otro con su tarea, rotulando, poniéndole una etiqueta. Y a mí me hace gracia un amigo mío en el trabajo que él es muy formal, muy instruido, es de esos que aplican las recetas que aprendió y, digamos, le encanta lucirse de esa manera y me parece genial. Pero, por ejemplo, cuando entra alguien nuevo a la empresa, la gran pregunta es, che, ¿estuviste con fulano? ¿Qué te parece? ¿Qué tal es? Bueno, es lo que pregunta siempre, que me parece muy llamativo, no que lo quiero estigmatizar de mí, finalmente no vino, así que lo puedo mostrar. Él pregunta sobre ese nuevo, che, ¿lo conociste a Meñano? Sí, lo conocí, ¿es operativo? Es operativo, que es como si, che, buen tipo, es operativo, ¿no?
estética, hay quienes alcanzan a conmoverse por una obra de arte, quizás para hacerlo le cuesta por ahí la obra de arte, ¿no? Quizás con una canción, con un artista, quizás con un paisaje o un acontecer. Cuando uno se deja conmover por una experiencia de esas características, puede llegar a sentir hasta que ese encuentro con esa experiencia lo hace mejor persona, lo enriquece. ¿Y a alguien se le ocurre pensar qué utilidad o qué provecho pueda sacarse de eso? Creo, y con esto voy a ir finalizando, quiero extenderme mucho más porque lo tengo bien a continuación. Creo que hay varias lógicas instaladas, no las cuestiono en el sentido de que hay que erradicarlas porque digamos que el mundo funciona de esta manera, no llego a la osadía de decir que hay que cambiarlo todo, pero sí no dejarnos arrastrar por lógicas que nos hacen a veces ver en el otro algo que me sirve, ver en el otro a quien puede aportarme para tal o cual cosa, ver en el otro a alguien que puedo manipular para conseguir algo que deseo. Me parece que entender al otro como una dignidad, como alguien a quien no puedo avasallar, como alguien a quien no puedo utilizar, seguramente pasa, y digamos en el día a día, más de una vez, supongo que más de una vez al día me pasa de perder de vista al otro como persona, ¿no? Pero me parece que hay una oportunidad de construir desde otro lugar y de entender que no hay que buscar al otro, digamos, desde el quién y no desde el qué, porque tenemos que ser buenos o porque, digamos, nuestra tradición judeo-cristiana nos impone la ley de amar al otro y de poner la otra mejilla, porque sí. Me parece que es radical el conocimiento de que cuando negamos al otro, nos estamos negando a nosotros mismos también, porque esto de la lógica y del pensamiento de Buber, la palabra básica no es yo y tú, en una sola palabra. Entonces, ahí estamos invitados, se me ocurre, a descubrir a la persona humana, a nuestra persona humana, quien somos cada uno de nosotros, a construir desde ahí, desde la lógica del amor, desde la lógica de compartir, ¿no? Y no desde la utilidad y el provecho que tan lleno están nuestros ámbitos, no solo la empresa, el ámbito público, las relaciones familiares, muchas veces también. Así que yo no voy a decir demasiado más que ahora agradecerles en este momento que termino mi alocución, agradecerles a cada uno de ustedes por haber venido, a quienes son mis amigos y vienen por ahí más para hacerme, porque me aprecian estar y acompañarme en este momento que es tan importante para mí. Y también, obviamente, hay gente que yo no conozco, me pone muy contento, se ve que el personalismo nos trasciende, gracias a Dios, mucho más que quienes vienen porque nos quieren. Así que para mí es una alegría, este evento es muy importante para mí, creo que estamos ante una oportunidad histórica, y esto no como lema para seducir o para que nos publiquen en los medios, pero creo que es verdad, estamos ante una oportunidad histórica y quizás una posible acción a nuestro alcance sea crear en Buenos Aires el